A ver, imaginen por un momento un lugar donde las montañas de verdad hablan, donde las decisiones más importantes no se toman en un palacio, sino en santuarios sagrados, y donde el destino de todo un imperio depende de la voz de un dios. Bueno, hoy nos vamos de viaje justo a ese lugar, el antiguo Perú, para descubrir una civilización que no solo consultaba oráculos, sino que literalmente vivía a través de ellos. Esta cita es potentísima y nos pone de lleno en el tema. Y créanme, no es para nada una exageración. Seguro que hemos oído hablar de los oráculos de Grecia o de Roma, claro, pero en ningún otro lugar del mundo tuvieron un papel pero tan central, tan metido en el día a día como en los Andes. De verdad fue la tierra de los oráculos. Entonces, ¿qué es lo que hacía a estos oráculos andinos tan diferentes, tan especiales? Pues la respuesta es que no eran simples adivinos a los que ibas a que te leyeran la mano. No. Eran algo mucho, pero mucho más grande y fundamental para su sociedad. Y aquí está la clave de todo, ¿eh? Un oráculo andino no era una persona, sino una institución completa. O sea, para que funcionara necesitaba un lugar físico sagrado, una huaca, un equipo de sacerdotes profesionales súper especializados y, por supuesto, rituales complejísimos para hablar con los dioses. Era, en pocas palabras, una parte oficial del Estado. Y es vital que diferenciemos esto. A ver, por un lado tenías la adivinación del día a día. Cosas como ¿va a ser buena la cosecha? O ¿habrá buena pesca? Para eso usaban herramientas como la pichca, que era una especie de dado. Pero, por otro lado, para las grandes decisiones, las que podían cambiar el rumbo del imperio, como ir a la guerra o nombrar un nuevo inca, para eso tenías que ir a los grandes santuarios, a los oráculos institucionales. Lo que estaba en juego era muchísimo más alto. Ahora, aquí es donde la cosmovisión andina se pone realmente fascinante. Y es que para ellos, la propia naturaleza podía hablar. Aquí es donde entran en juego los apus, las inmensas montañas sagradas que eran mucho más que rocas y nieve. Eran deidades vivientes y muy poderosas. Un apu era básicamente un dios montaña que controlaba lo más esencial para la vida, la lluvia, los manantiales, el agua y por lo tanto la fertilidad de la tierra. Así que, claro, consultar a un apu era como consultar a la mismísima fuente de la vida. Su poder era, como se imaginarán, inmenso. Miren este ejemplo, que es brillante. Catequil, el apu del trueno y el agua. Los incas, que eran unos estrategas increíbles, cuando expandían su imperio, no solo conquistaban con ejércitos, también adoptaban y promovían los cultos locales que les convenían. Al llevar el culto a Catequil, un dios del agua, hasta Ecuador, básicamente estaban diciendo, nosotros garantizamos la fertilidad y la vida en estas nuevas tierras. Era una jugada maestra. Y esta fe se materializaba en piedra. Para llegar al santuario de Pariacaca, un apu con 2 picos, los incas construyeron una obra de ingeniería que te deja sin palabras. Imagínense un camino ceremonial subiendo por los Andes, con escaleras talladas directamente en la roca. No era un simple paseo, era una peregrinación hacia un dios. Ok, dejamos las alturas y ahora viajamos a la costa, porque ahí se encontraba el hogar del oráculo más famoso, el más influyente de todos, Pachacamac, el creador de la tierra. Su santuario era un verdadero imán que atraía a gente de cada rincón del mundo andino. Esta frase de un español que lo vio con sus propios ojos nos da una idea de la magnitud. 300 leguas, eso es más de 1500 kilómetros. Piensen en gente viajando durante meses, cruzando desiertos y montañas, cargando las ofrendas más valiosas que tenían, oro, plata, los textiles más finos, solo para poder hacerle una pregunta al dios. El prestigio de Pachacamac era sencillamente de otro nivel. Pero ojo, consultar a este dios no era nada fácil. El proceso era una prueba de fe casi sobrehumana. Para empezar, un ayuno de 20 días solo para poder entrar al primer patio. Y después de eso, un año entero de purificación para poder acceder al siguiente nivel. Imaginen el nivel de devoción y sacrificio que se necesitaba para completar ese viaje. Y ahora vamos a ver cómo funcionaba todo este sistema en el peor momento posible, en el momento de mayor crisis del imperio. La terrible guerra civil entre los hermanos Huáscar y Atahualpa, que se peleaban por el trono inca. A ver, pónganse en la piel de un jefe local de esa época. Tienes a los 2 herederos del imperio en una guerra a muerte. Apoyar al bando equivocado no significaba solo tu muerte, sino la destrucción de todo tu pueblo. En medio de ese caos, con esa incertidumbre, ¿cómo tomas una decisión tan brutal? La respuesta era buscar la aprobación de los dioses. En esos momentos de crisis, las consultas a los oráculos se volvían frenéticas. Tener una profecía a tu favor era el activo político y militar más valioso que podías conseguir.
Era la luz verde que necesitabas para movilizar a tus soldados y, sobre todo, para convencer a otros de unirse a tu causa. El propio Inca Huáscar, en su desesperación, buscaba respuestas de los oráculos. Esta crónica nos cuenta algo muy humano, que los sacerdotes, quizás por miedo o por estrategia, le daban las respuestas que él quería oír. Es un vistazo fascinante a cómo funcionaba la política y la fe en un momento de crisis total. Y con esto llegamos al último acto de nuestra historia, porque la llegada de los españoles no fue solo una conquista militar, fue también una guerra declarada contra estas antiguas voces divinas, que poco a poco, y a la fuerza, fueron silenciadas para siempre. Estas son las palabras que se le atribuyen al último Inca, Túpac Amaru I, justo antes de ser ejecutado. Imaginen el impacto. Escuchar a tu líder, a tu Dios viviente, renunciar a todo su sistema de creencias, diciendo que el sol y las huacas son mentira y que nunca hablaron. Es el símbolo del colapso ideológico que se les impuso. Y este silencio no fue solo ideológico, también fue físico. Los llamados extirpadores de idolatrías se dedicaron a viajar por los Andes destruyendo todos los lugares sagrados que encontraban. Por darles un ejemplo concreto, el ídolo principal de Pariacaca, esa montaña sagrada de la que hablamos, fue hecho pedazos en 1611, por orden de las autoridades españolas. Y creo que la historia de Huaribilga resume perfectamente esta trágica transformación. Pasó de ser un oráculo regional poderosísimo, temido y respetado hasta por los incas, a convertirse, con el paso del tiempo, en un lugar secreto para hacer hechizos de amor. Es, como dice la fuente, un final melancólico, que nos muestra cómo los grandes poderes sagrados fueron degradados a simple magia popular. Y así fue como los grandes oráculos fueron destruidos y sus voces acalladas. Pero la gran pregunta que queda flotando es, ¿de verdad desapareció por completo esa forma de entender el mundo? ¿O esa conexión tan profunda con la Tierra y con los apus simplemente se transformó y sobrevive hoy de otras maneras, mezclada con nuevas creencias? Es una pregunta que, yo creo, resuena hasta el día de hoy.